Estamos con José Carlos Maía, diputado de Asamblea Uruguay del Frente Amplio. ¿Cómo le va, diputado? Bien, gracias por la invitación. Gracias por haber venido. Por favor. ¿Cómo está viendo esta semana política? Bueno, la verdad que con mucha tristeza, porque se están dando unos hechos que uno nunca hubiese imaginado, por lo menos yo hace muchos años, y tratando de poner de mí lo mejor para trabajar por soluciones para el país en general, para la educación en general, y para que el clásico, el histórico relacionamiento entre el movimiento social y el Frente Amplio sea el que tiene que ser. ¿Cuáles son esas cosas que nunca se hubiese imaginado? Bueno, obviamente todo lo que tiene que ver con la esencialidad es eso. Que un gobierno de izquierda decrete la esencialidad en la educación. Sí, yo eso, digamos, si vos me decís eso hace 10 años, 5 años, 3 años, no me lo hubiese imaginado. Pero bueno, esa es una situación que está. Claro. No me gusta trabajar sobre comentar el penal después que se pateó el penal. Ahora, a la izquierda, a la derecha. Hay un enfoque que es interesante porque usted dice, no me lo hubiese imaginado. ¿No se lo hubiese imaginado desde el punto de vista de las bases ideológicas de la izquierda o en el contexto actual de la situación de la educación y del problema que existe real de la falta Te comprendo de el días sentido de la clase? Pregunta. Claro. No, mucho más en la primera parte de la pregunta. En la segunda, a ver, yo siento cuál fue valga con esa palabra, el sentido de demostrar a la opinión pública de cuál es la prioridad para el gobierno en cuanto a la continuidad de las clases, claro. Pero obviamente los efectos en cuanto a la aplicación han sido duros, sobre todo para la sensibilidad de mucha gente en el frente, en la que me incluyo, y para los actores de la educación, claro. Que siento que lo que está pasando ahora es como la expresión de ciertas broncas acumuladas por distintas razones, con fundamentos o sin ella, pero están relacionadas a cómo se sienten vistos por el sistema político, de las responsabilidades que se le asignan, de la situación económica, laboral, salarial, etc. Si todo ese combo como que se está expresando ahora y bueno, el deber nuestro, por lo menos yo lo siento así, claro. Es de ayudar a conducir a que esto tenga una cuestión de salida para el país. ¿Están actuando en caliente las partes? Sí, claro, estamos hoy todos con los nervios muy sobre la piel, ¿no? Con la piel muy sensible en todo esto, y uno lo que tiene que hacer es colaborar, trabajar, insisto, con el concepto para poder desarrollar y tirar puentes, que es lo que en sí mismo lleva adelante la resolución del secretariado de ayer, que es muy escueta, sí. Pero marca un rumbo. En primer lugar, el diálogo. El diálogo que se ha mantenido tiene que continuar y profundizarse. El segundo, la tolerancia y el respeto como valores en sí mismos, porque, a ver, a veces en el Frente Amplio nos puede pasar, parafraseando la vieja frase de Bertolt Brecht, cuando dice primero llevaban a los comunistas y no me importó, después llevaban a los socialistas y no me importó, sigue hasta ahora me llevan a mí y es demasiado tarde. Bueno, no puede pasar que nos acostumbremos a la descalificación como moneda de cambio, como la manera de dirigirte al otro. Eso es inaceptable y lo es para todo el mundo. Y en ese sentido creo que es bueno reflexionar que no es el camino de llevar adelante ese, y para eso es que nosotros estamos propiciando que se den algunas soluciones que nos den el oxígeno para seguir andando. La bandera histórica de la izquierda en relación a la educación era destinar el 4,5% del PBI, mucho antes de llegar al gobierno. Y se cumplió. El primer gobierno lo cumplió. Lo cumplió. Después se hizo un esfuerzo mayor en el segundo gobierno. Ayer Astori, en una declaración bastante breve pero contundente, dijo: en estos 10 años de gobierno Frente Amplista, los docentes han tenido un 63% de aumento salarial, y van a tener, estamos prometiendo, un aumento que no va a tener ningún otro trabajador de otro sector, ni privado ni público. Entonces, ¿los docentes están exigiendo demasiado a un gobierno del Frente Amplio? Hay dos niveles de cosas. Por un lado, los números que manejó Danilo, por un lado fue
el acumulado al 64% y el 47% el promedio de los demás. Pero a mí no me gustaría dar la discusión en términos económicos, sino de concepto. Lo que pasa es que un presupuesto... No, claro, pero lo que... digamos, el ministro de Economía no es un papel fácil, tiene que distribuir los pesos. Exacto, eso es así. Pero voy a decir, lo que no estamos discutiendo, que siento que es lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Por ejemplo, cuánto hemos avanzado o no en el programa, en lo que vamos a hacer en el presupuesto con respecto a lo que dijimos en el programa. Claro. Paradójicamente, lo comprometido para estos 2 primeros años, y es la primera vez, yo te diría, en 20 años que yo estoy en el Parlamento, en oposición y en gobierno, que se hace un presupuesto para 2 años. Sí. Por algo se hace así. Sí. Hay circunstancias que lo explican. Pero paradójicamente, de los 6 puntos que nos comprometimos a ir en el programa, para 2017, por la propuesta acordada, se llega a casi 5 de los 6 hacia los que vamos. Por lo tanto, en vez de ser esa la noticia es otra. ¿Y por qué la noticia es otra? Porque, insisto, hay mucha gente que le indignó, que se amargó, que se disolucionó con la medida de la esencialidad. Claro. Pero cuando vamos al fondo del asunto, yo creo que tenemos que trabajar, insisto, en 2 conceptos. El primero, en restaurar las confianzas y el diálogo. Y el segundo, establecer una mesa que nos permita avanzar en cuestiones cualitativas que hacen a contenidos mucho más allá de los presupuestales, que no es que le estemos rehuyendo al tema económico, porque, insisto, el compromiso, el Frente Amplio lo va a cumplir. Ya se cumplía con el acuerdo una parte de ello. Faltaba la rediscusión que se iba a hacer en 2017 y se va a hacer en 2017 claro. Para el resto. Entonces, cuando te entras a explicar las razones de esta situación, obviamente que hay razones mucho más de fondo, de cómo se siente un trabajador de la educación en estas circunstancias. ¿Y en este contexto fue un error político la esencialidad? El tema son los efectos que tiene. Yo los efectos en el corto plazo prefiero no comentarlos. ¿Y por qué? Porque estoy muy concentrado en la solución. Y la solución, insisto, creo que pasa por un decreto, por el levantamiento de la esencialidad del decreto, por el levantamiento de las medidas sindicales y la restauración de la mesa de diálogo. En esos términos tenemos que caminar y después podemos hacer con el paso del tiempo las evaluaciones sobre lo hecho. Pero sobre estos aspectos, lo que me parece que el rol más importante nuestro está en jugarnos por algo. ¿Y por qué no tenemos que jugar? Y bueno, por poner toda la fuerza en la ruta de salida. ¿Hay margen para cambiar en algo esa propuesta del Poder Ejecutivo? Hay margen. Hay pocos días, ¿no? Hay margen, pero para que haya margen vos tenés que restablecer las condiciones. Sin las condiciones no se puede. Lo que no puede suceder es que cuando estamos muy cercanos a ello, estemos en una especie de pulseada. Y eso no debe suceder, no le hace bien a nadie. Entonces, en esa circunstancia, creo que, digamos, yo confío plenamente en el Ministerio de Trabajo, en las autoridades de la educación, que pueden llevar adelante propuestas complementarias que, desde el punto de vista cualitativo, mejore el acuerdo planteado, que fue tal, aunque fue para el referéndum, eso es cierto, pero sobre bases muy sólidas, y caminar para adelante.